Un gran militar. Se convirtió en mi peor pesadilla. Con él tuve batallas terribles y la más importante de ellas fue la batalla de Tamo en septiembre de 1818. Recuerdo perfectamente que yo daba la orden de ataque cuando veíamos que ellos descargaban sus rifles. En esos pequeños momentos lográbamos acercarnos y era lo que nos convenía para tener una batalla cuerpo a cuerpo. Además tenía usted que luchar contra otro poderoso enemigo, la deserción de las tropas. ¿Cómo íbamos a poder contra el Imperio si no teníamos más que machetes? Era terrible pensar que podíamos ganar. Ahí fue que me di cuenta que solo era difícil llegar a algún lado y entonces unimos fuerzas con el ejército que comandaba Guadalupe Victoria. Tanto así que el virrey de Apodaca decidió enviar en contra de usted para finalizar por fin con sus batallas a su mejor militar. Agustín de Iturbide, un hombre valiente a carta cabal, aunque contradictorio en sus actos. Y él, siendo parte fundamental de las fuerzas realistas, de pronto se dio cuenta que la razón estaba de nuestro lado. Entonces decidió unirse a nosotros y poner a nuestra disposición su ejército y sus pertrechos. ¿Y a qué cree usted que haya obedecido ese súbito cambio de actitud y de manera de pensar? Yo creo que cualquier mexicano se daría cuenta que la razón estaba de nuestro lado y que iba a luchar por una causa justa. Y lo que queríamos lograr era una nación libre y soberana. Así es, Vicio. Durante las batallas que libré con los insurgentes, pude darme cuenta del valor, del arrojo y del coraje que tenían todos esos hombres. Bienvenido, don Agustín de Iturbide. Amigo mío, ¿cómo estás? Contento de volver a ver a un hombre valiente y de... Bienvenida. Bien hallado. General Iturbide, bienvenido nuevamente. Tome asiento, por favor. General, volviendo a la charla, usted envió una carta al general Guerrero en donde le proponía la posibilidad de una alianza entre sus fuerzas, ¿no es así? Creo recordar que fue un 10 de enero de 1821. Envié una carta con un propio al campamento de Vicente. Carta que contesté aceptando la sugerencia. Pero usted, don Agustín, desde hacía tiempo contemplaba la posibilidad de independizar a México, pues pertenecía a la Conjura de la Profesa, donde varios realistas se reunían para evitar que la Constitución de Fernando VII fuera implantada en México. ¿Por qué se llamaba, por cierto, la Conjura de la Profesa? Porque era precisamente ahí, en la iglesia jesuita de la Profesa, donde nos reuníamos para tener estas conjuras. Y esa conjura fue descubierta rápidamente por las fuerzas realistas. Sí, el virrey Apodaca me mandó llamar a Palacio. Primero para adularme, diciendo que era uno de los mejores militares de la corona española. Y después para darme una encomienda, la de armar un ejército expedicionario hacia el sur, para combatir a Vicente Guerrero, que en ese momento ya se había convertido en un quebradero de cabeza para los realistas. Nunca se imaginó que las cosas le saldrían al revés. Pues siento contradecirte, pero no fue así. Sí. Para el virrey yo no hacía más que obedecer órdenes. Porque si bien es cierto que me había dado la orden de combatirte, también la de buscar la manera de que tuviéramos una entrevista y proponerte un plan. ¿Y en qué consistía ese plan, general? Básicamente tenía 3 puntos. El primero, que una vez separada la economía de España, se mantuviera y se reconociera a Fernando VII como un monarca, pero claro, como una monarquía moderada. Por otro lado, que fuera la fe católica la única religión permitida en el país. Y lo que era más importante, lograr la pacificación y la concordia entre europeos y americanos. ¿Y usted, general, aceptó como soberano a Fernando VII? Para comprender los hechos de la historia, hay que ubicarse en la época. ¿Cómo íbamos a pensar que estaba mal una monarquía si llevábamos 3 siglos siendo gobernados por un rey? Claro, siempre y cuando continuáramos con nuestra soberanía en nuestras propias decisiones como nación. Lo que pasa es que estaba muy arraigada la idea de un rey, tanto para mexicanos como para españoles. Yo cometí un error, y fue el proclamarme emperador de México cuando terminó la independencia. Pero también tengo que decir que la monarquía era la única manera para poder llevar a cabo la libertad en un país nuevo. Pero fue un error, Agustín. Te estoy diciendo que fue de buena voluntad. ¡Pero estaba mal! La monarquía era la única forma de gobernar. Caballeros, retomemos su primera entrevista en Acatempan. Fue ahí donde ustedes se escenificaron
Lo que pasó a la historia como el abrazo de Acatempam. En ese lugar, Agustín y yo acordamos unificar fuerzas y formar un solo ejército llamado el Ejército de las Tres Garantías. Y yo le cedí el cargo total al señor.